Buenas tardes. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este tercer día de capacitación. Le damos la bienvenida al doctor González Stier. Les voy a comentar un poquito. Les pedimos por favor si pueden silenciar los micrófonos a medida que vayan ingresando a la sala. Bien. Bueno, continúo. El doctor Daniel González Stier es defensor general adjunto en Quilmes, provincia de Buenos Aires, profesor adjunto en Derechos Humanos y Garantías y en Destrezas de Litigación Oral en la UBA, miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal Penal. Bienvenido, doctor. Le cedo la palabra. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Emilia. Buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a todos, todas. Hago una aclaración al principio. El tema del lenguaje y de los géneros me conflictúa bastante. Así que es probable que use indistintamente los géneros mixtos, lenguaje visibilizador. Así que hago la aclaración al principio por las dudas. No voy a hablar todo con él porque no me sale. También a veces es incómodo decir todos y todas y usar los dos géneros en todas las oraciones, pero sientan que voy a hacer mi mayor esfuerzo para que todos y todas, todes se sientan lo más incluidos posible en la charla. Pero bueno, a veces es difícil. Difícil también como la situación de ustedes en este momento que se enfrentan a un código nuevo, que los largan a la cancha con reglas nuevas, con gente que les viene a querer cambiar las cosas que hicieron así durante tantos años, y uno en general tiene la sensación de que vienen funcionando bien. Entonces la pregunta a veces es ¿por qué tenemos que cambiar algo que pareciera que funciona bien? Lo cierto es que uno cuando lo mira después en retrospectiva no termina funcionando tan bien. Los sistemas son falibles en general y los sistemas también con el transcurso del tiempo afortunadamente se van mejorando. Yo creo que el código nuevo que va a entrar en vigencia en esta provincia intenta mejorar un montón de cosas para una mejor administración del sistema, pero esas mejoras van a depender mucho de la práctica, ¿no? Y por eso en estas 2 semanas vamos a tratar de hablar bastante de la práctica del derecho y del derecho en un sistema acusatorio que además también se viene prometiendo para el fuero federal, que de a poquito se va implementando, ¿no? Algunos artículos, ¿no? Como también para el código de ustedes, que va a regir para algunos delitos, otros no. Pero lo cierto es que cuando se cambia un sistema, no solamente la idea es cambiar el sistema, no es cambiar las reglas para que todo siga funcionando igual, sino que se requiere un cambio de mentalidad. Y esa es la parte más difícil. En ese cambio de mentalidad cuesta mucho acostumbrarse a lo nuevo y cuesta mucho también ver las ventajas de lo nuevo, ¿no? Porque uno tiene que hacer un esfuerzo muy grande para... Permiso, voy a tomar un curso mientras... Dijo que Doctor Rivadero, sí. Fue un error de audio. Bien. Bueno, les decía que cuesta adaptarnos a eso nuevo y cuesta hacerlo funcionar. Yo creo que la provincia de San Juan está haciendo una apuesta bastante grande. El foro de abogados en lo que respecta a esto, la defensa pública también, me consta también que lo están haciendo en la formación de magistrados, magistradas. Así que la idea un poco es charlar hoy de qué es lo que se necesita cambiar para tratar de que esto funcione. Ayer notaba como una cierta, no sé si incomodidad, pero con dudas respecto de esta idea de la teoría del caso, ¿no? ¿Cuál es la relevancia de la teoría del caso en el acusatorio? Y más allá de que a partir de mañana vamos a trabajar más profundamente con teoría del caso, lo cierto es que la idea del sistema acusatorio adversarial es, la primera de todas es que el juez deje de tener un interés por la verdad como pauta objetiva para pasar a tener un interés como árbitro de un sistema en el que hay 2 partes pugnando por una verdad diferente, ¿no?
después van a ver que la definición de la teoría del caso es una historia para contar. O sea, si nosotros llegamos a un conflicto, a un debate, es porque hay dos partes que están, por lo menos dos partes, que están formando parte de ese conflicto y que tienen una historia diferente para contar. En este sistema, los jueces y las juezas primero, los jurados cuando se terminen de implementar, van a tener la función de decidir cuál es la historia que fue mejor probada. Y estas son un poco las reglas del juego del sistema acusatorio y adversarial, que es algo a lo que no estamos acostumbrados. Nosotros venimos de una idea de muchos siglos en la que el juez es la autoridad máxima, es el que está interesado por descubrir la verdad, el que está interesado por saber la verdad. Además, es una autoridad con facultades para preguntar, cosa que vamos a charlar también ahora en un ratito. Es alguien que se mete continuamente en el trabajo de las partes, ¿no? Entonces, cuando uno ve un juicio bajo un sistema no acusatorio adversarial, ve que los jueces se hartan de hacer preguntas y después cuando te toca la parte a vos, como si sos el defensor, que las preguntas te quedan para lo último, si bueno, ya, ¿qué parte de mi trabajo puedo hacer si ya toda esta gente hizo un montón de preguntas que no tienen o sí tienen que ver con el trabajo que tengo que hacer yo? Entonces, lo primero que tenemos que entender es, que creo que es el mensaje que vamos a tratar de dar desde acá, es que para empezar a hacer que el sistema funcione, cada una de las partes tiene que tener en claro qué es lo que las demás partes tienen que hacer y empezar entre todos y todas a ponernos los límites para que nadie se salga de ese rol. Entonces, si un juez está tratando de hacer preguntas, o un juez le está diciendo al fiscal cómo tiene que investigar, o un juez le está diciendo a un defensor o una defensora cómo tiene que preguntar, arrancamos mal. El juez no cumple esa función y va a ser un trabajo arduo de ustedes también de lograr que los jueces y las juezas que tienen puesto ese chip ahora en la cabeza cambien, porque no es que cambian los jueces, cambian los roles. Los jueces siguen siendo los mismos, son los que tenían hasta hoy, a lo sumo habrá un concurso nuevo, se sumarán algunas, pero siguen siendo los mismos. Lo que tiene que cambiar es la mentalidad. Y por eso, perdón, les voy a pedir de nuevo si pueden silenciar los micrófonos, porque hay algo que me está martillando el oído en este momento. Gracias. Hoy vamos a charlar un poco de cómo ese acusatorio se empieza a meter en el sistema y además cuál es el valor de nuestra función como abogados y el valor de la ética dentro de eso para poder enfrentarlo. Mi idea es que esto sea abierto, ¿sí? Que lo podamos dialogar, que hagan muchas preguntas. Yo crecí jurídicamente en el ámbito de un proceso acusatorio, pero con una mentalidad inquisitiva, y solamente pudimos llegar a un acusatorio pleno en algunos casos con el juicio por jurados, ¿no? Porque ahí es donde definitivamente el juez se corre del rol de la toma de decisiones y las partes realmente podemos hacer lo que tenemos que hacer o hacer nuestro trabajo. Entonces, la idea más que nada para hoy es ver qué preguntas tienen en relación con eso, también para estructurarlas en el curso, y ver qué podemos hacer o qué es lo que venimos haciendo en otros lugares que ya trabajamos con procesos acusatorios para empezar a cambiar la mentalidad. La mala noticia es que va a haber que laburar mucho, no solamente laburar en el sentido que laburamos siempre, sino que va a haber que laburar para que las reglas se apliquen como se tienen que aplicar. Y en el camino nos vamos a cruzar con jueces y juezas, y ya todos ustedes saben lo que es cruzarse con un juez o con una jueza. No es que me caigan poco simpáticos, pero la realidad es que si no cambian la mentalidad de los magistrados, después a nosotros se nos hace muy difícil hacer nuestro trabajo. Así que lo que tenemos que hacer es convencer a los tribunales de que la forma de trabajar que propone un sistema acusatorio adversarial va a ser mejor para todos y para todas. ¿Cómo se hace eso? En realidad depende del contexto, pero en general esto tiene que ver con el aprovechamiento del tiempo. El aprovechamiento del tiempo en todas las instancias del proceso. Cuando el proceso es acusatorio y adversarial, el primer eje que tenemos que tener en cuenta es que lo importante no es tanto debatir sobre abstracciones jurídicas, sino debatir sobre hechos. Entonces, mientras nosotros más podamos simplificar los hechos, y eso lo podamos después relacionar con las normas, más fácil va a ser todo el proceso.
Y si nosotros logramos convencer a los jueces y a las juezas de que eso les va a hacer ganar tiempo, que en definitiva es lo que todos y todas queremos, es muy probable que esto empiece a funcionar, ¿no? Entonces, hablaba de la importancia de los hechos, ¿no? Voy a necesitar algún voluntario o voluntaria, si tienen a mano, algún requerimiento de elevación a juicio. Si pueden, tenemos unos minutos igual. ¿Alguien tiene a mano un requerimiento de elevación a juicio de cualquier proceso? Lo quiero hacer con alguno de ustedes. No tenemos requerimientos de elevación a juicio, si no, no importa, trabajamos en abstracto, pero estaría bueno si lo podemos hacer sobre algún ejemplo concreto. Me estoy sintiendo muy solo en este momento. Bueno, voy a teorizar en abstracto. ¿Okay? Sí. Doctor, disculpe. Bueno, por lo menos en mi caso tengo bastante, pero lo estoy ahora por el celular y no lo tengo a mano. No hay problema. No hay problema. No, sí, por eso, si por ahí tenían alguna cédula o alguna copia, trabajábamos sobre eso. Claro. Igual en todo el país funciona más o menos parecido eso. Muchas gracias, doctor. Pero bueno, si ustedes agarran cualquier requerimiento de elevación a juicio, van a ver que el primer problema que tiene eso es la redacción, ¿no? Va a estar en general repleto de gerundios, ¿sí? Va a estar en general repleto de abstracciones del estilo amenazó, intimidó. O sea, lo que suelen hacer los requerimientos de elevación a juicio es trasladar palabras que están en las normas a la descripción del hecho, ¿no? Entonces, si es una amenaza, va a decir que amenazó, si es un robo, va a decir que intimidó, o va a decir utilizando la fuerza, o va a decir... Doctor, perdón, acá tengo uno, no sé si sirve. A ver, bueno, Franco Montes, ¿no? ¿Está hablando? Sí, ¿O no? sí. Bien, sí, a ver. En la descripción del hecho nada más, no todo el requerimiento. ¿Objeto? A ver, estoy en el objeto, busco... Que encima es eso, es muy difícil encontrar el hecho, cuando en realidad sobre lo que estamos discutiendo es el hecho. Sí, eso... por datos personales, antecedentes. Sí. Es bastante largo este. Está bien, no hay problema. ¿Qué delito es? Este se supone que es. Sí, que se supone. Es apremios ilegales complicado. A un detenido en el servicio penitenciario provincial. Bien. Obviamente una causa federal. Sí. Fíjense lo que está tardando en encontrar el hecho en un requerimiento de elevación a juicio. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar en la perspectiva de la defensa, lo que hacemos cuando defendemos es defendernos de un hecho, además de defendernos del sistema, ¿no? Pero ahí alguien dice que se cortó. ¿Me están escuchando? Sí, yo escucho. Veo las caritas que veo me dicen que sí. Entonces, si se supone que nosotros nos tenemos que defender de un hecho, lo central de un proceso tiene que ser el hecho. Y fíjense lo que está tardando acá el doctor en encontrar el hecho en un requerimiento de elevación a juicio. O sea, ¿de qué nos estamos defendiendo si nos cuesta tanto encontrarlo? Y justamente el hecho de que haya tantas cosas por fuera del hecho hacen que se pierda tiempo. Y los procesos... Perdón. ¿Cómo, doctor? Sí, perdón. Tengo acá los antecedentes donde está descrito, no sucintamente precisamente, pero bueno. Sí. Tomemos algún párrafo para ver cómo está escrito. A ver. Bueno, comienza analizando los elementos probatorios reunidos en la presente causa. Surge que, bueno, el nombre del interno se encontraba alojado en el Servicio Penitenciario Provincial, detenido en forma preventiva en el marco de la causa tanto del Juzgado Federal de Primera Instancia, situación que se prolongó desde el 10 de mayo del 2012 hasta el 9 de agosto del 2013, fecha en que la excelentísima Cámara de Apelaciones de Mendoza le otorgó la excarcelación. En dicho periodo, el interno fue objeto de distintos hechos de violencia, siendo algunos de ellos denunciados y otros no,
en consideración al riesgo que implicaba para el causante acudir a la instancia judicial en la perspectiva de no obtener resultado alguno. Bien, ahí te voy a frenar un minuto. Eso que describió hasta ahora lo podríamos sintetizar como que estaba detenido en el servicio penitenciario y sufrió algo que todavía no sabemos lo que es, porque no hay ninguna acción todavía, pero se podría sintetizar de otra forma, ¿no? O sea, hay muchas palabras ahí que están sobrando. Y además hay una valoración, o sea, fíjense que en el requerimiento de elevación a juicio, en donde se está describiendo el hecho, está explicando por qué la persona que habría sido víctima de este hecho no hizo denuncias. O sea, eso podría llegar a ser relevante como una cuestión de prueba más adelante, pero no tiene que ver con el hecho que se está imputando, seguramente. O sea, si hay algo que no fue denunciado, muy probablemente no sea objeto de este proceso. Entonces, esa aclaración podría llegar a servir después en un juicio para explicar que pudo haber habido más hechos, que los motivos por los que lo denunció, pero no forma parte de la esencia central del hecho. Y fíjense que ya leyó más o menos 10 renglones, Franco. Sí, un poco menos de media página. Y todavía no sabemos qué pasó. Entonces, acá el sistema, tal como lo venimos planteando como viene planteado hasta ahora, tiene estas cosas a las que estamos acostumbrados y que a veces no nos detenemos a pensarlo porque no tenemos tiempo, justamente en donde empieza a aparecer esto, ¿no? Vamos a seguir leyendo a ver si nos enteramos de qué es lo que pasó. Bueno, continúa diciendo al respecto, el doctor Tanto, quien ejercía el cargo de defensor oficial a la época de los hechos investigados, manifestó que considero pertinente referir que el interno permanentemente enfrentaba conflictos de esta índole, reiteración que me llevó a labrar actas en las cuales el asistido me refería de los problemas de convivencia con otros internos y con personal penitenciario, dejando constancia del expreso pedido que me realizaba de obviar la presentación de denuncias al respecto. En Bien, este contexto, te freno nuevamente. Sí. Acá lo que tenemos es análisis de la evidencia, no tenemos tampoco hechos. ¿Sí? O sea, si yo tengo que sacar de ahí un hecho es, bueno, el detenido le decía a su defensor que estaba pasándola mal y le pedía que no haga las denuncias. Ese es el hecho. El hecho no es que el defensor dijo que. El hecho es lo que pasaba en torno de eso. Acá estoy leyendo en el chat que están sufriendo un temblor. Espero estén bien. No siento nada. Acá en el octavo y en el sexto piso parece que están sufriendo eso. Qué complicado que venimos. Bueno, pero volviendo al centro de lo que nos convoca, de vuelta acá en la descripción del hecho tenemos metido en el medio una declaración que sería un elemento de evidencia que nos serviría para acreditar una parte del hecho que no sé si tampoco va a ser tan relevante, que es por qué no hizo las denuncias. Vamos a seguir un poquito más y ya voy al foco. Acá entra un poco más en la descripción del hecho. Dice que en este contexto, en fecha 17 de julio del 2013, el padre de la víctima refirió que el domingo 23 de junio del corriente año, alrededor de las 20 horas, recibió un llamado en su celular anónimo en el cual le comunicaron que su hijo había sufrido un brutal accidente y que los compañeros del pabellón lo llevaron hasta la puerta de ingreso al mismo a fin de que personal del servicio penitenciario lo asistiera. Se dirigió al servicio penitenciario y luego de intentar entrevistarse con el personal en varias oportunidades a fin de que le dejaran ver a su hijo, se le negó impidiéndole hacerlo. En esta oportunidad recibió un nuevo llamado de la misma persona que le avisó con anterioridad y le dijo que su hijo seguía tirado en el piso sangrando en el pabellón 9. Intentó en los 3 pabellones que componen el servicio penitenciario de Chimbas conseguir la autorización para ver a su hijo y no le dieron ninguna posibilidad. En el pabellón 1... Freno de vuelta. De vuelta a una declaración testifical. O sea, tenemos un testigo y la transcripción de lo que dice el testigo, en vez de describir cuál es el hecho que tiene que ver con esa declaración. ¿Sí? Cuando hablamos de teoría de... Gracias, muchísimas gracias, Franco. La verdad que sirvió más todavía de lo que pensaba que podía llegar a servir. Cuando nosotros hablamos de tener un caso, de lo que hablamos es de una historia, ¿sí? Y la historia tiene que estar compuesta por hechos, ¿sí? Porque
Los abogados trabajamos de convencer gente. Básicamente de convencer a los jueces y a las juezas, pero también nos puede llegar a tocar más adelante, y espero que así sea, porque no saben lo divertido que es cuando les toca delante de un jurado. Pero la forma de convencer a la gente está dividida en dos partes. Primero, que los hechos convencen más que las valoraciones, y segundo, que las pruebas van a servir para acreditar los hechos. En esta descripción del hecho que estaba haciendo Franco, muy gentilmente, se mezclan las evidencias con la prueba, con los hechos y con las normas incluso. Fíjense que está mezclado ahí lo que hizo un tribunal, si le dieron la excarcelación, cosa que, en definitiva, si lo que vamos a discutir es si hubo o no hubo un apremio dentro del servicio penitenciario, sabemos que la persona está detenida. Y después será anecdótico cuánto tiempo estaba detenida, desde cuándo estaba detenida, hasta cuándo estuvo detenida. Sabemos que, obviamente, si sufrió un apremio dentro del servicio, en el momento de sufrir el apremio estaba detenido. Entonces, lo que nos va a interesar es el momento ese del apremio. Y pongo mucho énfasis en esto porque lo primero que vamos a tener que hacer en un sistema acusatorio para que funcione es, cuando nos enfrentamos a un caso, identificar los hechos. E identificar los hechos libres de valoraciones. O sea, para identificar los hechos claramente voy a tener que leer las declaraciones, entrevistar a testigos, analizar dictámenes periciales, pero lo fundamental va a ser poder usar todo eso para identificar el hecho. O sea, tal día a tal persona le pasó tal cosa. Y tratar de explicar eso en un lenguaje simple. ¿Sí? De hecho, en lo que leyó Franco, que seguramente andaba más o menos por 1,5 páginas, hasta ahora tenemos lo que podría haber sido un hecho, que es que había una persona que había sido golpeada, que se estaba desangrando y que no recibía atención médica. Ese es un hecho que logro extraer ahora. Pero para explicar eso dio un montón de vueltas. Y seguramente eso va a tener declaraciones contradictorias y demás, pero es algo que lo que no me voy a meter ahora, lo vamos a ver más adelante. Lo cierto es que necesitamos identificar hechos. Esa identificación de los hechos va a ser lo que nos va a servir para armar la teoría del caso. Y la teoría del caso va a ser nuestra guía durante todo el proceso para saber qué podemos y qué no podemos hacer con ese caso. ¿Por qué es importante? Sí, perdón. ¿Alguien quería hacer alguna pregunta? Yo lo que les voy a pedir, el chat lo tengo abierto todo el tiempo. Así que si alguien en algún momento quiere hacer alguna pregunta, pide la palabra por el chat y entran directamente. De paso, lo hacemos ordenado así y tratamos de no perdernos nada. Entonces, la importancia está en identificar hechos. Hechos libres de valoraciones, les decía. Si nosotros decimos que una persona amenazó a otra, ¿estamos describiendo un hecho? Pregunto. Sí. ¿Cuál es el hecho? Y que está amenazando. ¿Y cuál es el contenido de la amenaza? Muy bien aclarado, doctor. Claro, en realidad, exactamente, ahí dice Gerardo Está Berri. describiendo una norma. Estamos describiendo una norma, exactamente, o estamos aplicándole una norma a una acción que desconocemos, ¿sí? Nosotros decimos, una persona le dijo a la otra, si seguís insistiendo te voy a matar, después jurídicamente podemos decir, eso es una amenaza. Después podremos discutir si tenía el contenido típico de una amenaza, si amedrentaba a la otra persona, si le causaba temor, si la otra persona cree que eso se puede llegar a hacer realidad. Eso es una discusión que va a venir aparte. Pero lo cierto es que, fíjense que lo tenemos totalmente naturalizado. ¿Cómo? Circunstanciación. Generalmente debe ser circunstanciado. Exactamente. Cuando los códigos hablan de una descripción... persona y lugar. Exacto, es eso. Y fíjense que tal día, a tal hora, tal persona hizo tal cosa. Y después eso lo metemos adentro de una norma y después explicamos cuáles son las evidencias que tenemos para sostener eso. Suena... O sea que la teoría del caso estaría en una cuestión de lógica formal para tratar de darle forma a la premisa menor. ¿Cómo? Lo importante sería, por una cuestión de lógica formal, que es la que más aplicamos, y seguramente en un juicio del sistema acusatorio es lo que los abogados generalmente más vamos a llevar a cabo,
en el caso de tercero excluido, del principio de contradicción y todo eso, como para llegar a una duda razonable, ¿sí? O a que no cometió el hecho. Entonces, Sí, en base en realidad, a eso es donde generamos una premisa menor para poderla subsumir en una norma jurídica. tal cual, y para eso construimos un hecho. En realidad, si nos ponemos a pensar, hay que diferenciar, yo esto lo voy a hacer desde la perspectiva de la defensa, desde la perspectiva de la fiscalía o de la acusación, es un poco más sencillo, si se quiere. Yo creo que el trabajo es más difícil, pero es más sencillo de explicarlo. ¿Por qué? Porque la fiscalía lo que tiene que hacer es describir un hecho y a ese hecho ponerle un nombre que es una norma jurídica, ¿sí? O sea, el 11 de febrero de 2021, A le disparó a B, el disparo le atravesó el corazón le causó, eso le causó un shock hipovolémico agudo que le causó la muerte, ¿no? Entonces, A le disparó a B, el disparo le atravesó el corazón, B se murió. Y después va a decir, eso es un homicidio, agravado por el uso de arma de fuego, si se quiere. Entonces, esa va a ser la función de la fiscalía, va a contar la historia que hay atrás de eso. Para la defensa hay muchas opciones sobre eso. Esas opciones no necesariamente son la teoría del caso. Como decía el doctor, nuestras premisas pueden ser varias. El hecho no existió, el hecho existió pero no es delito, el hecho existió y es delito, pero la persona que está siendo acusada no es el autor, el hecho existió, es delito, el acusado es el autor, pero actuó amparado en una causa de justificación, podemos seguir, o actuó amparado en alguna causa que disminuye la culpabilidad, o simplemente ir y pedir clemencia, que sería la última opción, que no es la más recomendable, pero puede llegar a pasar. Entonces, una vez que nosotros definimos esa fórmula sobre la que vamos a actuar, vamos a contar cuál es la historia que hay atrás de eso, ¿sí? Porque no es lo mismo decir María actuó amparada en una causa de justificación del artículo 34 del Código Penal, que decir cuando Jorge se acercaba a María con el cuchillo en la mano, María agarró una botella y se la partió por la cabeza, ¿sí? En los dos casos estamos hablando de una legítima defensa, pero en una estamos haciendo una abstracción normativa y en otra estamos contando la historia de María, que es lo que definitivamente se va a juzgar en este caso, o del agresor si estuviéramos de la otra parte, pero la idea es esto, o sea, empezar a sacar lo que son los hechos de las normas y de las abstracciones y de las valoraciones y de las apreciaciones subjetivas también, porque eso es lo que nos genera un problema de comunicación. Los hechos, en general, cuando están descritos en forma objetiva, o sea, sin agregarle ninguna valoración, generan menos errores de comunicación. Vuelvo al ejemplo anterior, la amenaza, ¿no? Yo digo, lo amenazó. Cada uno de ustedes se figuró en la cabeza una amenaza diferente, una situación diferente. Ahora, si yo digo, durante el partido de fútbol, Daniel estaba tirado en el piso y le dijo a Jorge, que recién lo había pateado, la próxima vez te parto la cabeza, no hay errores de comunicación. Estamos en un partido de fútbol, Daniel en el piso, Jorge lo pateó y le dijo te voy a partir la cabeza. Entonces, esa abstracción que era amenaza, que podía ser cualquier cosa, se transforma en un caso concreto que es el que vamos a tener que discutir. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar en desagregar estos hechos, en identificar los hechos, ayer Silvina Manes hablaba de proposiciones fácticas, ¿no? Que es la forma en la que lo llaman los chilenos. A mí me gusta más decir hechos porque creo que es más simple y creo que además en la simplificación del lenguaje. Pero cuando hablamos de hechos, por lo menos tratamos de hacer de que todos estamos participando de la misma historia y no dejamos lugar a que la imaginación llene espacios que nosotros no estamos llenando. ¿Por qué? Porque si el juez, la jueza, el jurado empieza a llenar esos espacios con cosas que no son las que pasaron, no sabemos si lo va a llenar de una forma que nos favorece o que nos perjudica. Y lo ideal sería que nosotros podamos contar la historia lo más completa posible para que queden la menor cantidad de huecos posibles, para que haya menor riesgo de que en definitiva se nos termine perjudicando. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna observación o algo que alguien quiera decir? Veo en el chat. Es incompleto, estamos notificando. ¿No? Sigo. Bien. Mañana vamos a empezar a trabajar con la construcción de la teoría del caso, cuáles son las premisas, cómo se hace eso. Y una cosita que recién mencionaban,
Perdón, no los tengo identificados a todos por nombre, entonces hay algunos que no recuerdo, les pido disculpas. Perdón, acá tengo una pregunta. Sí, ¿podrías dar una definición de teoría del caso? Sí, puedo, claramente. La teoría del caso es una historia compatible. Ahora voy a explicar qué es cada cosa y mañana lo van a profundizar. Una historia compatible con los hechos incontrovertidos, con las normas y con la evidencia. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de historia, no estamos hablando de un chamullo, ¿sí? Que es algo que en general nos suelen atribuir a los abogados y a las abogadas. Cuando hablamos de historia, estamos hablando del resultado de nuestra investigación. O sea, una vez que nosotros hicimos una investigación, o la fiscalía hizo una investigación, o que alguien investigó y empiezan a aportar evidencia al proceso, lo primero que tenemos que hacer es, en esta identificación de hechos, decidir cuáles son los hechos no controvertidos o no controvertibles, ahora voy a charlar brevemente sobre eso, y cuáles son los que sí se pueden controvertir. O sea, si tenemos una historia en la que no hay ningún hecho controvertido, o sea, no hay nada que se pueda discutir, no tenemos caso. O sea, tenemos un acuerdo. En general, cuando nosotros vamos a litigar algo a tribunales es porque en esa historia, o sea, hay dos historias en las que hay algunos elementos que no coinciden, ¿sí? ¿Qué sería un hecho no controvertido? Un muerto, por ejemplo. O sea, si nosotros vamos a discutir un homicidio, el caso básico, típica cuestión de audiencia preliminar. Bueno, ¿qué va a discutir, abogado? Todo. Y no, todo no. Hay una persona que está muerta, eso no se puede discutir. Y si de esa persona que está muerta sabemos la identidad, no podemos discutir que fulano murió o que fulano está muerto. Después podemos discutir cómo murió, quién lo mató o no, capaz que no, capaz que quién lo mató tampoco está controvertido y lo que vamos a discutir es una legítima defensa, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos reunida toda la información del caso, la evidencia, o por lo menos la que disponemos, lo que tenemos que hacer es ver cuál es la historia que tenemos para contar, ¿sí? En esa historia que tenemos para contar hay un montón de cosas que no vamos a discutir. Esas cosas que no vamos a discutir o que no se pueden discutir, pues hay algunas que se podrían discutir pero que no vamos a discutir, eso depende de cómo abordamos cada caso. Esos serían los hechos no controvertidos o no controvertibles. No controvertido es lo que no se puede discutir, no controvertible es lo que no se puede discutir y no controvertido es lo que no vamos a discutir, ¿sí? Que podríamos pero que no nos interesa, porque no forma parte del eje de nuestra estrategia. Entonces, una vez que nosotros decidimos cuáles son esos hechos que no controvertimos, toda nuestra historia tiene que ser compatible con eso. O sea, no podemos contar una historia en la que la persona no murió si está muerta. A eso me refiero con la historia compatible con los hechos no controvertidos. Después, la compatibilidad con la norma es lo que venimos haciendo de toda la vida, o sea, ver que esa historia tenga alguna adecuación jurídica, ya sea desde la acusación o desde la defensa, homicidio o legítima defensa. No tiene mayor complejidad que eso. Y compatible con la evidencia, ¿por qué? Porque el proceso se basa en dos premisas que para mí son fundamentales. No prometer nada que no podemos cumplir y no preguntar nada que no sepamos la respuesta. Esto va más para el juicio, ¿no? Entonces, cuando nosotros reunimos toda la evidencia, cuando nosotros tenemos cuando nosotros tenemos la historia, tenemos que saber que tenemos que tener la evidencia para respaldar cada uno de los elementos de nuestra historia, de nuestra teoría del caso. Esa sería la definición a grandes rasgos. No sé si se comprendió, la pregunta la había hecho Gerardo. Si quieren que profundice sobre esto, igual mañana y pasado vamos a dedicarle mucho tiempo a esto. ¿Estamos? Bien. Bueno. Perdón. Doctor Padilla, le voy a pedir si puede silenciar el micrófono. A ver. Ahí está, muchas gracias. Me estaba rebotando
Bien, una vez que nosotros tenemos definida esta historia no necesariamente va a servir solamente para el juicio. Bueno, si nosotros vamos a una audiencia de prisión preventiva, por ejemplo, también vamos a tener una teoría del caso para la audiencia. ¿Cuál puede ser nuestra teoría del caso para la prisión preventiva? Esta es una persona que no demuestra peligro de fuga. Esa puede ser nuestra teoría del caso para la audiencia de prisión preventiva. ¿Por qué no demuestra peligro de fuga? Lo que hacemos todo el tiempo, porque tiene un domicilio fijo, porque tiene una familia, porque tiene un trabajo. O sea, esto lo venimos haciendo desde siempre. Y no necesariamente nuestra teoría del caso va a servir solo para el juicio. Cada vez que nosotros tenemos una participación en el proceso, vamos a tener una teoría para eso. O sea, si nosotros cuestionamos una prisión preventiva, la podemos cuestionar por la participación, por la existencia del hecho, por el peligro de fuga, por el peligro de entorpecimiento probatorio, y nuestra teoría del caso se va a tener que ajustar a eso, y vamos a tener que presentar las evidencias para soportar nuestra historia. Si nosotros decimos, esta persona no se va a fugar por esto, por esto y por esto. Bueno, ¿cómo lo probamos? El domicilio fijo, con la factura de luz a nombre de él. La contención familiar, con el certificado de nacimiento de los hijos. El trabajo, con el recibo de sueldo. Y es tan sencillo como eso. Hoy en día, el proceso adversarial hace que eso lo hagamos por escrito. Cuando empiezan a tener las audiencias de prisión preventiva, hasta ahora no tenían audiencia de prisión preventiva ustedes, ¿no? Era todo por escrito. Cuando empiezan a entrar las audiencias, esto se hace en forma oral. Eso, para mí, tiene un montón de ventajas. La primera ventaja es que es mucho más rápido. O sea, si uno se tiene que poner a escribir todo eso, tarda, en el mejor de los casos, una mañana, un día, dos, un fin de semana. La audiencia dura 20 minutos, con toda la furia. ¿Por qué? Porque lo único que hay que hacer es contar esto que estoy diciendo. Y si quieren la prueba, acá la tienen. O quieren escuchar a la familia, está la familia afuera, la hacemos pasar, hablan. Es como más corto en ese sentido. Otra ventaja, en general en esas audiencias vamos a estar sentados al lado de la persona que defendemos. Entonces, la persona que defendemos va a ver nuestro trabajo. Y eso es importante, que vean nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces hay un ideario social de que no hacemos nada, ¿no? Usted es mi abogado, pero no hizo nada. Claro, en realidad vos creés que no hice nada porque no viste todo lo que hice. Bueno, si yo lo hago en una audiencia, lo vas a ver. Entonces vas a saber por qué le pedí a tu familia el certificado de luz, por qué le pedí el recibo de luz, por qué les pedí el recibo de sueldo, por qué les pedí los certificados de nacimiento de los chicos. Se va a ver todo en la audiencia. Y la otra ventaja es que además el juez o la jueza va a estar ahí y lo va a tener que decidir adelante nuestro. Lo va a tener que decir en la cara nuestra y en la cara del acusado o de la acusada. Y eso hace que el sistema sea mucho más transparente. O sea, toda esta cuestión oscurantista de la que hablaba ayer Silvina Manes, del proceso inquisitivo, se empieza a diluir y en el adversarial queda mucho más a la vista. Yo creo que nos permite trabajar mejor y nos permite mostrar mejor nuestro trabajo y mostrar mejor nuestra capacidad. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que esas audiencias funcionen? Que sepamos antes de la audiencia qué es lo que vamos a plantear. ¿Cómo lo sabemos? Tenemos una teoría del caso. Mi teoría del caso para la prisión preventiva es no hay peligro de fuga. ¿Por qué? Por esto, por esto y por esto. Esa es mi historia, ¿sí? No hay peligro de fuga. Ramón, que es la persona que yo defiendo, vive con su familia, tiene un trabajo en blanco. Y bueno, el resto de las cuestiones que puedan tener que ver con esa historia. Entonces, ¿a qué apunto con esto? En que esa historia, la cuestión de la teoría del caso, no solamente tiene que ver con el juicio en sí, sino que en cada audiencia y en cada instancia que participemos del proceso, si tenemos claro qué es lo que vamos a pedir y tenemos clara la historia en torno a lo que vamos a pedir, cómo se adapta esa historia a las normas y cómo se adapta a las pruebas, entonces se facilita muchísimo nuestro trabajo, en cualquier instancia del proceso. En general, cuando damos cursos de litigación, los apuntamos al juicio, porque es la parte más difícil, la más compleja, pero después cuando eso lo trasladamos a cualquier audiencia, se puede hacer en todas. Ya sea una apelación, una prisión preventiva, una elevación a juicio, y desde la defensa o desde la acusación, sí, de la acusación, bien digo. Así que la importancia de la teoría del caso radica ahí. No siempre la teoría del caso es inocencia. En la teoría del caso, una audiencia de prisión preventiva puede ser peligro de fuga. Y en eso nos tenemos que fundar para trabajar. ¿Preguntas hasta acá? Bien.
Hay una cuestión que es en la que a mí me gustaría profundizar hoy, que tiene que ver con el desarrollo del sistema acusatorio y de nuestro rol como partes, que tiene que ver con la ética. Ética, que es una palabra que nos cuesta mucho usar en el derecho y que empieza a tener mucha relevancia porque para que este sistema funcione tenemos que ser muy honestos y honestas. ¿En qué sentido? Tenemos como una costumbre de tener una idea del as bajo la manga, ¿no? La idea esta de me guardo esto para la audiencia y que la contraparte no lo sepa, así lo sorprendo y me puede llegar a ir mejor con eso. El sistema acusatorio ideal, eso lo tiene que dejar de lado. ¿Por qué? Porque no se trata de sorprender al otro, sino de tener mejores argumentos. Entonces, si bien cuando actuamos del lado de la defensa hay evidencias que nosotros podemos no presentar, o sea, si nosotros tenemos un dictamen pericial que nos perjudica, podemos no presentarlo, eso está dentro de las reglas de la ética, no así la Fiscalía tiene la obligación de presentar lo que le sirve y lo que le sirve a la acusación y lo que le sirve a la defensa. Pero lo que sí es cierto es que tenemos que manejar la ética desde la perspectiva de que en estas audiencias tiene que estar muy claro qué es lo que vamos a pedir y la contraparte lo más lógico es que lo sepa. O sea, porque voy al ejemplo de la prisión preventiva. ¿Cuál va a ser el punto de conflicto en la audiencia de prisión preventiva? ¿La Fiscalía tiene pruebas de que el hecho existió? Sí. ¿La Fiscalía tiene pruebas de que el acusado puede llegar a ser el autor? Sí. Entonces, esas dos cosas probablemente las podamos discutir en un juicio, pero capaz que en la prisión preventiva no. Todavía no nos alcanza para discutir eso. Pero sí podemos discutir el peligro de fuga. ¿Por qué? Porque principio de inocencia, porque principio de libertad durante el proceso, todas las cosas que ya jurídicamente sabemos y estudiamos, que están en la Constitución y en los tratados internacionales. Entonces, si nuestra teoría del caso de la audiencia de prisión preventiva va a ser peligro de fuga, yo tengo que enfocar mis cañones en eso, ¿sí? No voy a perder tiempo discutiendo cuestiones del hecho que ya sé que me van a rechazar, y la Fiscalía sabe que voy a ir por eso también, se lo puedo adelantar, y toda la discusión se va a centrar sobre eso. Entonces, mientras más claro tengamos nuestra teoría del caso y también la teoría del caso de la contraparte, vamos a saber en qué nos vamos a enfocar. Eso hace que las audiencias sean más breves y hace que las audiencias vayan al punto concreto. Y también hace que no se pierdan argumentos en el medio. Porque si yo voy a una audiencia diciendo, bueno, el hecho no existió, pero si existió, Daniel no fue. Y si fue, estaba actuando en legítima defensa. Y si no estaba en legítima defensa, está loco. Entonces, primero que pierdo credibilidad, obligo al juez o la jueza a que después tenga que desarrollar un montón de argumentos, se pierde el eje central de lo que estoy planteando. En cambio, si yo voy con una cuestión concreta, si fue o no fue, lo vamos a discutir en el juicio. Acá discutamos si hay peligro de fuga para la prisión preventiva. Entonces, voy con un argumento muy central y el juez, cuando me tenga que contestar, me va a tener que contestar eso, no me puede contestar otra cosa. Entonces también hace que el sistema sea más dinámico, me facilita mucho las cosas para los recursos, y el hecho de que yo informe cuál es mi teoría para esa audiencia en concreto y sepa la teoría de la Fiscalía, también achica los tiempos. O sea, si yo no le voy a discutir la prueba que tiene hasta ahora para el hecho y para la autoría y solamente voy a discutir el peligro de fuga, la audiencia va a ser mucho más breve, vamos a estar todos más tranquilos y eso a los jueces les encanta. Yo les cuento que cuando empecé a hacer audiencias así, discutiendo solamente el punto, los jueces estaban chochos. No te digo que te dicen que sí, porque ya saben que en la defensa llevamos siempre la de perder, pero por lo menos saben, y acá esto tiene mucho que ver con la ética, saben que cuando vos vas a una audiencia no les vas a hacer perder el tiempo. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque ahora, si tenemos que hacer audiencias en vez de escribir, tenemos que poner la cara. Y cuando ponemos la cara, no solamente transmitimos lo que sabemos, sino que transmitimos la imagen que tenemos como letrados. Y nuestra imagen como letrados va a ser importante. Entonces, si el tribunal ve entrar a la sala de audiencias a un abogado que no les miente, que va al punto, que no estira las audiencias al divino botón, entonces va mejor predispuesto para resolver. ¿Sí? Y esto es muy importante. O sea, no se trata de chicanear, de ocultar, de ver qué es lo que puedo hacer para engañar a la contraparte, sino de ir al punto y de plantear lo que tengo que plantear, con los argumentos más fuertes que tenga, que van a estar basados en las normas
y en la prueba, de acuerdo con mi teoría del caso, y ahí radica la importancia de eso. ¿Me explico con esta cuestión? Que por ahí en el inquisitivo no tiene tanta relevancia por el tema del proceso escrito, y por escrito nosotros podemos extendernos mucho más. No tiene tanta relevancia tampoco por cómo se administra, por la distancia que hay, un poco lo que decía Silvina ayer. En general las partes no conocen al juez, es muy difícil el contacto de las partes. Acá estamos en una audiencia, está el tribunal, fiscalía, defensa, acusado. Nos conocemos todas las caras, sabemos quiénes somos, entonces peleemos por lo que tenemos que pelear y lo tenemos que hacer éticamente. En Argentina no hay una tradición de un control ético sobre el ejercicio del derecho. Más allá de que los foros, los colegios tienen sus tribunales de ética, la realidad es que eso no está profundamente desarrollado. Y más allá de que es algo que no va a cambiar de un día para el otro, lo cierto es que para que el sistema acusatorio funcione y funcione bien, necesitamos trabajar éticamente. Necesitamos construirnos una imagen de quiénes somos y de qué es lo que le vamos a llevar al tribunal. Y eso va a ser tremendamente importante en la construcción no solamente de nuestra imagen, sino también de una buena defensa. Y esto se va a replicar también en el juicio y demás. O sea, cuando yo en un juicio no voy a discutir todo, no digo, bueno, ¿qué es lo que va, alegato de apertura o lineamientos? ¿Qué va a discutir la defensa? Bueno, voy a ver lo que pasa y voy a plantear lo mejor para mi cliente. Y sí, puede llegar a estar bien si no tenés nada para hacer, pero también es un mensaje, no tengo nada para hacer y vine a ver qué onda. Entonces, en cambio, cuando nosotros tenemos un planteo muy concreto, con evidencia para justificarlo y con adaptación a las normas, eso empieza a flexibilizarse y nos hace trabajar mejor. Además, nos hace ahorrar tiempo. ¿Por qué? Pues si no tenemos nada que discutir, en vez de ir al juicio, vayamos a un acuerdo de juicio abreviado o peleemos una suspensión de juicio a prueba, hagamos un acuerdo alternativo. Sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de opciones de acuerdos alternativos que plantea el Código Nuevo de San Juan, que las van a tener que aprovechar. Para poder aprovechar van a tener que pelear con esta idea de que el sistema judicial es una máquina procesadora punitivista y empezar a pensar en el sistema judicial como un sistema de tratar de solucionar conflictos, ¿no? Que, bueno, a veces esa es la parte más difícil, sobre todo, insisto, para cambiar la cabeza de los jueces. Ayer lo trabajaban esto con el tema de la suspensión de juicio a prueba, ¿no? ¿Qué pasa si el fiscal me dice que no? El código dice que si el fiscal dice que no, el juez no se puede meter. Y bueno, habrá que empezar a ver si eso es constitucional o no es constitucional. Y será una cuestión que van a tener que litigar. Lo mismo lo de las preguntas y demás. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo aprovecho para tomar un mate. Se me seca la garganta. Bueno. Esta cuestión de la ética empieza a funcionar también en el sentido de que una verdadera audiencia acusatoria y adversarial es una audiencia en la que las pruebas las llevan las partes, ¿sí? Entonces, si yo voy a una audiencia de prisión preventiva y digo no hay peligro de fuga, voy a partir siempre de ese ejemplo. Arraigo, contención familiar y trabajo. Si yo tengo con qué sostener eso, el juez y el fiscal no me pueden decir que eso no es así, ¿sí? O sea, el trabajo en blanco es este. Si yo se lo avisé al fiscal antes, le di el recibo de sueldo para que el fiscal siquiera investigue si es verdad que trabaja ahí, o le di los certificados de nacimiento de los chicos para que si quiere pida un informe al registro civil para ver si efectivamente esos niños nacieron y son sus hijos, o le di el recibo de la luz de antes para decirle, che, mirá, vive acá, si querés mandárselo a un ambiental. Después el fiscal en la audiencia no me puede decir, no, pero yo cómo sé si eso es cierto, ¿sí? Entonces, acá me retrotraigo un poco y voy un poco a esta idea de por qué no tengo que guardar las cartas para el final, ¿sí? Entonces, si las pruebas las van a llevar las partes, se supone que el juez no tiene contacto con ningún expediente, con nada, las partes van a tener que informarle a los jueces lo que necesitan para tomar la decisión. Entonces, si el fiscal va a decir que el hecho existió,
Lo va a tener que decir. Las pruebas que tengo para decir que el hecho existió son la declaración de la víctima, el secuestro del arma, bueno, según el caso. Las pruebas que tengo para decir que el acusado es autor son también la declaración de la víctima, muestra de ADN, reconocimiento en rueda, lo que ustedes quieran. Y si eso existe, y a nosotros nos dieron la posibilidad de controlar eso, no podemos ir a la audiencia y decir, no, el reconocimiento en rueda no existió, ¿sí? Nuestra misión ética ahí es decir, sí, ese reconocimiento existió. Eventualmente podemos discutir un vicio en el reconocimiento. Bueno, existió el reconocimiento, pero antes le mostraron una foto en la comisaría. Eso es una cosa aparte, ¿sí? Lo que no podemos discutir es la existencia de eso. Y si nosotros eso se lo adelantamos a la contraparte antes de la audiencia, entonces eso va a hacer que todo fluya mucho mejor y que el proceso sea mucho más rápido y más dinámico. Insisto, esta es la importancia de la ética, de no ir a pelear por todo. No estoy peleando por todo, estoy peleando por esto muy puntualmente y para sostener esto tengo toda esta evidencia. Entonces, no necesitamos enrollarnos en audiencias interminables o en escritos interminables o en discusiones interminables, porque el objetivo de lo que vamos a plantear es muy puntual y tenemos cómo probarlo, ¿sí? El camino para llegar hasta ahí es, insisto, parece fácil, es más complicado de lo que parece, identificar hechos y esos hechos vincularlos con evidencia para sostenerlos. Así contado, parece lo que hacemos todos los días, pero lo que hacemos todos los días es valorar esos hechos y no todos los momentos del proceso son momentos adecuados para valorar. ¿Hasta acá alguna pregunta? Les cuento que para poder dar la clase me tuve que venir a la casa de un amigo porque me quedé sin internet en mi casa. Así que estoy un poco de prestado. Aprovecho para agradecerlo públicamente. Dame un minuto. Bien. Me gustaría empezar a trabajar un poco sobre la construcción de la teoría del caso. Pero para eso quisiera primero que evacuemos dudas sobre la teoría del caso. Ayer alguien había hecho la pregunta sobre esta cuestión de la vinculación entre la teoría del caso y el principio de inocencia, la duda, y si nosotros como defensa tenemos que probar nuestra teoría. Yo creo que Silvina lo desarrolló bastante eso. Lo cierto es que la teoría del caso no atenta contra el principio de inocencia. Yo creo que todo lo contrario. Y nosotros no tenemos que probar los hechos los tiene que probar la Fiscalía. Insisto, me pongo en el nosotros siempre porque en general estamos de la parte de la defensa, pero si nos toca hacer querella, habrá que trabajar en conjunto con la Fiscalía. El hecho de que nosotros tengamos una historia no significa que la tengamos que probar. Nuestra historia puede llegar a ser, la Fiscalía no tiene pruebas para sostener esto, ¿sí? Esa puede llegar a ser nuestra historia. Y esa puede ser nuestra carta de negociación para no llegar a juicio o para discutir una calificación legal o para bajar la pena, lo que sea, según qué es lo que querramos, hacer en ese caso concreto. Y no sé si quedaron preguntas sobre eso. Por eso, antes de meterme en la teoría del caso, quisiera evacuar esto y además quisiera saber si alguien tiene algún tipo de duda o de resistencia sobre cómo se va a aplicar esto. Porque en general esta idea de cambiar del inquisitivo al acusatorio nos genera un montón de dudas y de preguntas. Y antes de meternos a fondo con la teoría del caso y con la construcción de la teoría del caso y con ensayos sobre la teoría del caso, la idea de esta primera introducción de la comparación entre acusatorio y adversarial y del uso de la teoría del caso en el adversarial y de las cuestiones de ética vinculadas con eso es discutir un poco sobre por qué el cambio, por qué la necesidad de cambio. Entonces quisiera saber si ustedes tienen preguntas sobre eso y si tenemos que charlar sobre eso antes de pasar a la teoría del caso. Así que denme con confianza nomás que la idea esta es poder intercambiar eso, ¿no? Poder intercambiar las dudas
las incertidumbres que podemos llegar a tener sobre esta cuestión y empezar a trabajarlas. Sí, doctor. Leonardo Villalba te habla. Quisiera ¿Cómo va? sacarme una duda. ¿Cómo andamos? Mucho gusto. Bien. Sí, básicamente, con respecto, estamos hablando de presentar el caso. Me he quedado pensando un poco con lo de la prueba, que es cierto, como vos decís, que con este anterior sistema que nosotros aplicamos, siempre nos guardamos la famosa frase de guardar el as bajo la manga. Es así como para tratar de sorprender al fiscal en ese momento. A ver, presentar toda la prueba que tenemos desde un principio. Hay posibilidades de conseguir prueba con el transcurso, o sea, en lo que hace básicamente al juicio. También es presentarla previa, o se puede ofrecer prueba en el transcurso del debate, alguna prueba que surja a raíz de algún testimonio, puede surgir alguna contradicción entre testimonios, si varía un testimonio entre la presentación del caso, la audiencia de iniciación, digamos, y la audiencia de finalización. Esto se puede durante todo el proceso producir la prueba y hasta incluso poder realizar y requerir prueba habiéndose abierto la audiencia de debate, digamos. ¿Es así? Sí, sí. Ahí hay unas, en realidad sí, con algunas salvedades. Y lo primero que tengo para decir sobre eso es que si empieza el juicio, vamos a suponer que llegamos hasta el juicio, si empieza el juicio y en el juicio hay algo de la prueba que nos sorprende, alguna de las partes hizo mal su trabajo. La idea de una investigación preparatoria, antes de mandar el proceso a juicio y de hacer las audiencias preparatorias para el juicio, es justamente que podamos definir el caso, ¿no? El hecho de poder entrevistarnos con todos los testigos, tener acceso a todas las pericias y demás, nos permite a nosotros saber si tenemos o no tenemos un caso para poder discutir en el juicio. Entonces, hacer bien nuestro trabajo y éticamente también implica poder tener un contacto con todo eso durante la investigación, y en el momento en el que la acusación dice, bueno, esto está para ir a juicio, está cerrada la producción de la prueba para la acusación. O sea, dice, con todo esto que yo tengo, para mí está para ir a juicio. Durante el desarrollo de todo el proceso, nosotros como defensa, y esto es lo que lo hace adversarial, también tenemos la posibilidad de generar nuestra investigación. ¿Sí? Hay un tema ahí que me gustaría tratarlo también, no sé si hoy, pero es qué pasa con evidencias que generé yo por mi cuenta, ¿no? O sea, yo tengo la obligación de pedirle al fiscal que haga las actividades o las puedo hacer yo por mi cuenta. Entonces, pero eso es una discusión que ahora vamos a abordar en un rato. Si llegamos, si no, igual después lo tenemos previsto. La idea es que en el momento en el que está el pedido de elevación a juicio, la Fiscalía ya investigó todo lo que tenía que investigar. Nosotros puede ser que nos extendamos un poco más, lo ideal es que no, pero a veces la Fiscalía nos sorprende con la elevación a juicio. Dice, bueno, para mí yo ya investigué todo. Vos decís, bueno, pero a mí me quedan todavía 2 testigos por entrevistar, que mi cliente me dijo que tengo que hablar con estas 2 personas, todavía no pude. Eso se puede hacer más adelante. Una vez que está definida la elevación a juicio, para eso va a estar también la audiencia preparatoria del juicio, en la que se va a terminar definiendo cuál es la teoría del caso y qué pruebas va a necesitar, qué evidencias va a necesitar cada parte para probar esa teoría. Yo las puedo seguir generando, en eso no hay ningún inconveniente. Hasta que empieza el juicio, incluso yo creo que se pueden seguir pidiendo audiencias preparatorias. Si yo como defensa me encuentro con una evidencia que para mí es fundamental, después de la audiencia preparatoria y el juicio todavía no empezó, lo que hago es, y esto lo hacemos en la práctica, hablar con el fiscal, che, mira, fiscal, apareció esto. Yo necesito que vos lo conozcas, voy a pedir otra audiencia, porque esto voy a pedir que se entre en el juicio. Yo le aviso al fiscal para que el fiscal también tenga posibilidad de control de eso. Pedimos otra audiencia. Lo de la audiencia preparatoria no necesariamente tiene que ser una. La idea de la audiencia preparatoria es limpiar el camino para que el juicio sea más ágil, más rápido y que vaya al punto. Entonces, hasta que empieza el juicio tenemos la posibilidad de producir todo lo que querramos e intercambiarlo con la otra parte para poder incluirlo en el juicio. Una vez que empieza el juicio, se supone que solamente podemos producir nuevas evidencias, ahí ya van a ser pruebas, si aparece algún hecho que era absolutamente desconocido por las partes, ¿sí? lo que podría llegar a denominarse un hecho nuevo, o si hay que producir pruebas sobre otra prueba.
Los gringos, los yanquis, que son los que mejor trabajan en este sistema, te van a decir, en realidad eso vos lo tenés que tener previsto. O sea, ¿qué pasa si un testigo viene al juicio y te dice, no, yo eso no lo declaré, o la firma del acta de mi declaración no es mía, o la policía me apretó para que yo declare eso, ¿sí? Ahí tenés un problema de la investigación, o sea, hay algo en la investigación que se hizo mal, porque si eso pasó durante la investigación, se supone que ya hubo oportunidad para preguntárselo. Pero los gringos te van a decir, vos tenés que estar preparado para eso, y si eso llega a pasar, tenés que tener en la gatera al policía que le tomó la declaración para que diga firmó adelante mío, o al fiscal o al secretario para que diga firmó adelante mío. Entonces, son muy poquititas las circunstancias que nos pueden llegar a habilitar a producir una prueba durante el juicio. Ahora, si aparece algo que era absolutamente nuevo, nadie lo conocía, un testigo dice algo nuevo que no se lo había dicho a nadie, ahí sí nos da la posibilidad de generar lo que se llama a veces prueba sobre prueba. Lo ideal es que esto no nos pase. ¿Por qué? Porque si esto no nos pasa significa que hicimos muy bien nuestro trabajo hasta antes del juicio, entonces está muy claro qué es lo que vamos a discutir en el juicio, hicimos nuestro trabajo y tenemos nuestra teoría del caso con la evidencia que la respalda. Y vamos al juicio para discutir a qué teoría le van a creer, que es la decisión que va a tener que tomar el tribunal o que va a tener que tomar el jurado. No sé si con eso respondo y queda claro. Porque por ahí también está esto, ¿no? La idea de que yo tengo que tener mi teoría del caso desde el primer día. No, no. Mi teoría del caso yo la voy armando porque van a ir apareciendo cosas y tiene que tener cierta flexibilidad. El único momento en el que voy a tener que tener decidida cuál es mi teoría del caso definitiva es cuando me siento a empezar el juicio. O sea, cuando yo voy a hacer el alegato de apertura, voy a decir, miren, yo vengo acá a probar esto. Ahora, hasta ese momento, claramente con los vaivenes de la investigación se puede ir modificando eso. Te he hecho esta pregunta, doctor, porque, bueno, yo creo que mis colegas, los que somos asiduos concurrentes en el fuero penal, lo tenemos en claro que si bien el código nuevo estipula muchas modificaciones, las medidas alternativas, acá han sido muy reacios a aplicarlas. Lo único que se está aplicando es el sistema de flagrancia y acá tenemos, yo ayer le pregunté a la doctora algo sobre la suspensión de juicio a prueba porque, bueno, ha habido un debate muy grande con la aplicación de un artículo, lo de las fiestas clandestinas, básicamente. Entonces, yo creo, al contrario de lo que es la base de este sistema acusatorio, de tratar de llegar a cerrar la causa con una medida alternativa, yo creo por el contrario que acá va a ser diferente, porque el Ministerio Público Fiscal acá en la provincia pisa muy fuerte y esas partes, cuando yo le hice hincapié, cómo los jueces se quedan sin jurisdicción para aplicar básicamente, y que dio una explicación muy buena la doctora, que pasa ya por una cuestión del juez de que quiera o no apartarse de esa fundamentación, una fundamentación vaga que nos hacen. Acá la oposición te dicen por política criminal, y el desarrollo que hacen de esa política criminal que te explica que si bien acá no se había ni publicado en el boletín oficial lo que era la política criminal, o sea, no era conocida por todos cuál era la política criminal. Entonces, yo creo, espero equivocarme y que las cosas sean de otra manera como ustedes por ahí la están viviendo en otras provincias, pero yo creo que acá vamos a una lucha que va a ser sin tregua con fiscalía y que las medidas alternativas se van a aplicar pocas. Por eso es la pregunta de la prueba. Y yo creo que al contrario de esta transparencia que tiene que haber y todo, espero, reitero, equivocarme, pero no la hay desde ahora. Nosotros por ahí se nos cercena tener la prueba. Vos llegas a la comisaría cuando ver un detenido por flagrancia. Yo te estoy comparando esto porque es lo único que hoy por hoy aplicamos acá y te dicen, no, ya se lo ha llevado. Te dice el policía, se han llevado la carpeta judicial. Cuando vas, te dicen, no, todavía no viene, pum, y ya te fijaron la audiencia. Entonces no tenés la posibilidad de la audiencia de iniciación, ya sentarte con todo, no te dan la posibilidad, te fijan la audiencia, lo detienen hoy, mañana a primera hora, entonces no tenés la posibilidad de entrevistar testigos que hayan podido ver y todo eso. Espero equivocarme, pero por eso he abierto el interrogante, la pregunta de la prueba, porque creo que vamos a tener que laburar mucho acá y como vos decís, y ayer yo decía, bueno,
hacer convenios, el colegio de abogados para poder, las pruebas periciales, olvídate, acá somos un par de colegas nada más que ponemos psicólogos en causa de violencia de género, que han dado, por lo menos a mí con Defendidos me ha dado resultados. Creo que no sé cuál es la línea que van a aplicar, pero estamos muy cercenados por lo antojadizo de la Fiscalía. Por eso es la pregunta. Yo sé qué prueba acá vamos a tener que producir en todo el proceso. Muchas gracias. Sí, igualmente, Leonardo, permitime, mi observación sobre eso no es para nada optimista, ¿eh? Nosotros también nos enfrentamos con eso. Yo creo que la tendencia en general es a la idea de no dar beneficios para los acusados. Eso tiene que ver con una tendencia social clara a la punitivización o a la criminalización en general. Pero va a haber una realidad, que es que si las fiscalías no quieren acceder a soluciones alternativas, los tribunales se van a saturar de juicios. Entonces, en algún momento, el propio sistema le va a exigir a los jueces empezar a poner los puntos sobre las IES, porque lo cierto, como ayer decía Silvina Manes, es que no se pueden investigar todos los casos, ni se puede hacer juicio por todos los casos. ¿Por qué? Porque no da el tiempo material para hacerlo, ¿sí? Entonces, más allá de que mi visión sobre esto, insisto, es pesimista, o sea, yo sobre lo que conozco es sobre estrategias de litigación, pero no soy un iluso, no puedo venir acá a decir estoy convencido que el sistema acusatorio va a flexibilizar al Ministerio Público Fiscal y va a empezar a dar suspensiones a juicio a prueba, troche y moche. Esa es una realidad que yo creo que no va a ocurrir. Porque, bueno, hay demandas sociales y demandas de política criminal que tienen que ver con eso, pero sí creo que mientras mejor preparada esté la defensa para resistir a eso y para argumentar frente a eso y para generar los instrumentos de prueba para luchar contra eso, porque los instrumentos constitucionales y convencionales los tenemos, eso está clarísimo. El tema es que después empezar a convencer a los tribunales para que los apliquen, ¿no? Y bueno, eso, como bien decís, Leonardo, va a llevar mucho trabajo de la defensa. Ahora, hay dos formas de trabajar. Una forma es trabajar desordenado, eso te hace trabajar más y a veces te hace trabajar el cohete, y otra forma es trabajar ordenado. Y si vos tenés bien en claro qué es lo que estás buscando y qué es lo que querés probar, es muy probable que tu trabajo sea mucho más ordenado. Y el acusatorio en ese sentido te va a dar la ventaja de poder llevar ese orden en una audiencia delante del juez y delante de tu cliente. Entonces, independientemente de que el Ministerio Público Fiscal haga su trabajo, bien, mal que lo haga, nosotros también tenemos que hacer nuestro trabajo, y nuestro trabajo va a estar en usar las reglas que nos da el sistema a nuestro favor. Si vos me preguntás a mí, para mí la norma que impide que los jueces se pongan a analizar sobre la razonabilidad de la oposición de la Fiscalía es inconstitucional. O sea, el Código Penal establece ciertos requisitos. Yo escribí un articulito pequeño sobre esto, si quieren se los comparto después, me lo piden por mail y se los mando, o se lo mando al foro y que lo repartan. Lo que para mí son los requisitos de una oposición por política criminal. No puede ser por política criminal la voluntad del fiscal. Decir, no, para mí este es un hecho que no me gusta, o justo, mira, anteayer me robaron el auto que lo había dejado estacionado, entonces tengo bronca y como este es un hecho de que robaron el auto que lo dejaron estacionado, no te voy a dar una suspensión de juicio a prueba. No debiera funcionar. Es más o menos lo que pasa acá. Acá va a haber una causa que todavía no tenemos fecha. Hubo una mega fiesta clandestina y ya ha llegado a casación a la Corte de la provincia. Entonces estamos esperando los que participamos de las defensas en esa causa con ansias a ver qué va a decir la Corte. Yo creo que la política criminal en que se han fundado para condenar a por un delito, el 205, que contempla una pena de 6 meses a 2 años, condenar a pibes sin antecedentes, en su mayoría estudiantes, trabajadores, yo creo que no se va a apartar la Corte de acá, porque esto, y la idea es llegar, si hay que llegar a la Corte Suprema, llega a la Corte Suprema, creo que va a ser un papelón para la justicia provincial.
Sí, lamentablemente estamos acostumbrados a los papelones, ¿no? También. Pero bueno, sí, no, hay una realidad que está buenísima la pregunta porque, a ver, yo no es que vengo acá a defender un sistema y a decir, no, con el código nuevo va a cambiar todo, ¿no? Hay un montón de cosas que sabemos que no van a cambiar. Lo que sí creo es que el sistema adversarial y acusatorio nos da muchas más herramientas para defendernos y para poder mostrarle a nuestros clientes y a la sociedad cuál es el trabajo que estamos haciendo. Y para poder argumentar y para poder probar nuestras teorías y nuestros argumentos de una forma concisa y de una forma certera, ¿no? Sin demasiadas vueltas y obligando al sistema a que nos responda a lo que estamos preguntando. Muchas veces es muy difícil también, ¿no? Muchas veces hacemos un planteo y nos responden otra cosa o nos lo evaden. A mí también me pasa eso, ¿eh? No se crean que yo trabajo en la panacea y no. Yo también me enfrento con fiscales y los fiscales también responden a una determinada línea de política criminal que está muy vinculada con una línea de política social y de exigencia de punitivismo. Y sí, es una realidad a la que nos tenemos que enfrentar. Nosotros sabemos que tenemos que pelear contra eso. Por eso también creo que lo ideal es que el sistema termine con jurados. Porque hay otra cuestión que es muy cierta, y que es que la sensación general, independientemente de que yo trabajo en un sistema acusatorio, es que los jueces no terminan siendo garantes de la responsabilidad del Estado y de las garantías del proceso, sino que terminan también operando en una línea de política criminal, ¿no? Muchas veces nos da esa sensación de decir, che, pero tengo este planteo, te estoy hablando de garantías y vos me estás contestando con política criminal y como que se desdibuja la línea entre la fiscalía y los jueces y la jurisdicción. En un sistema acusatorio adversarial es más fácil poner eso en evidencia, ¿sí? Porque las audiencias son públicas, porque las audiencias se graban, porque tenemos forma de contraargumentar. Y la idea es empezar a tener las herramientas para hacerlo, ¿no? La cabeza de los jueces no cambia de un día para el otro, la cabeza de los fiscales no cambia de un día para el otro. Por eso yo les decía, me crié en un sistema acusatorio, la provincia de Buenos Aires tiene un sistema acusatorio en teoría desde el año 98. Recién en el año 2013 empezamos a tener juicio por jurados y muchos jueces siguen hasta hoy, me animo a decir, sugiriéndole medidas de prueba a la fiscalía. Y eso no es acusatorio, eso es inquisitivo. El que tiene que investigar es el fiscal, no el juez. Entonces, no va a cambiar de un día para el otro. Tenemos que saber que no va a cambiar, pero mientras mejor preparados estemos para aprovechar las ventajas que nos da el acusatorio adversarial, mejor lo vamos a llevar adelante. Y la idea de este análisis del código nuevo y del proceso acusatorio y de empezar a usar a nuestro favor la teoría del caso es esa. O sea, yo no parto de la idea de que va a estar todo bien. Parto de la idea de que va a estar todo mal, como ahora, pero que podemos llegar a tener mejores herramientas para enfrentarlo. Sí, desde la teoría, doctor, el sistema parece genial. Tratar de solucionar todas las medidas, o sea, hacer uso de la medida alternativa sería lo genial, pero bueno, es buenísimo lo que nos está diciendo, pues a mí yo tenía ese interrogante, digo, bueno, en las otras provincias he tenido la oportunidad de hablar con otros colegas y me dicen, no, es muy lindo lo escrito en el código, muy lindo, pero bueno, a aplicar es otra cosa. Te pido por favor, doctor, sobre ese artículo que has hecho mención sobre qué tener en claro sobre una política criminal para poder cuestionar, que no deje de compartirlo, por favor. Bien. Sí, incluso ahora si me dan un minuto lo busco en mi computadora y se los comparto para acá. A ver. Si bien las actuaciones son públicas, hay actos que pueden ser reservados. La pregunta es, la declaración de acto reservado, ¿yo puedo participar o ponerme en la reserva? ¿Cómo sería la cuestión de la declaración de acto reservado? ¿Una cámara Gesell, por ejemplo, se refieren? MG hizo la pregunta, no sé el nombre, perdón. Si tenés micrófono... Sí, acá estoy. Mabel. Decime. Mabel, ¿cómo te va?
Creo que más o menos por el artículo 19. Ay, se te escucha muy entrecortado. Sí. No, se te escucha muy mal, Mabel, perdón. ¿Hola qué? No, Fernecito. En donde dice el artículo que Perdón, Mabel, ¿me podés escribir? Mabel, no sé si me escuchás. ¿Me escribís mejor el número del artículo? Porque no, bueno, no se te entiende lo que decís. Entonces. Sí, se ve que no tenés buena conexión y no se te oye. No voy a tocar nada por la duda. No sé todo, pero esto no. Tengo que aprenderlo. Y te querés comprar una. Mientras Mabel escribe, voy a buscar este articulito que les prometí. Perdón, doctor González. Pedimos por favor de nuevo que silencien los micrófonos, por favor. Sí, tenía un caniche, creo que me estaba... Hay una mascota por ahí dando. A ver si... Ahí no llega el artículo. Mientras, les voy a compartir el archivo este que acá lo encontré en mi computadora. Si me deja. A ver. ¿Cómo se comparte el artículo? La política criminal y su relación. Sí, el artículo es ese, no sé si está completo ahí. Gracias, doctora Aguiar. De nada, doctor, ya veo si puedo pasarlo entero, es que no puedo copiar el link. Bien, si no yo sí puedo, pero acá el chat no me está dejando acceder a mi computadora. Como para pasarles el archivo en PDF. Si no, se lo mando después al foro por mail y para que lo repartan. Bueno, no me llegó el número de artículo al que se refería Mabel. No está en el chat. Pero... Ahí mandé copia del artículo en el chat de todos. No, no lo tengo. Si no... Igualmente, la participación de la defensa es necesaria, constitucional y convencional en todos los actos. Quizás hay algunos actos que tienen una reglamentación especial, como por ejemplo la Cámara Gesell, en donde Perdón, ahí mandé el link de su artículo. Bueno, perfecto, muchas gracias. Gracias a usted. No sé si se puede entrar gratis a ese artículo, si no, en serio, después les paso el PDF, no hay problema. No me quiero distraer tampoco porque si no estoy con dos cosas a la vez. La participación de la defensa, les decía, es necesaria por convención. Para mí el caballito de batalla siempre es el 8.2F de la Convención Americana de Derechos Humanos. Derecho a proponer pruebas y a controlar la prueba que se produzca en el juicio. En algunas medidas específicas, quizás no podemos hacer preguntas directamente, sino que las tenemos que hacer a través de un profesional. Sí, ahí es por suscripción en enlace. Ahora lo vamos a solucionar y les prometo que antes de terminar les mando de alguna forma el artículo. Pero no sé, artículo 17, principio de publicidad, acá está. Está prohibido el secreto de las actuaciones. Solo en los casos y por motivos, el juez puede disponer a pedido aparte la reserva de algún acto particular por un tiempo limitado que no puede exceder 10 días.
Sí. Yo creo que a eso se refiere, por ejemplo, si la Fiscalía hace un pedido de allanamiento o de intervención telefónica, los jueces podrían no darnos conocimiento de eso. Eso es lo que yo interpreto de ese artículo. Y a eso se refiere a actos reservados. Pero tendría que estar fundamentado, o sea, que pueda llegar a influir en la frustración de alguna medida de prueba. Yo creo que eso va a ser una excepción. Dudo mucho, salvo como calculo que ocurre hasta ahora, que si hay un allanamiento no lo podemos ver o no tenemos acceso en el sistema, o si todavía es con expediente escrito nos sacan las hojas, o algún pedido de intervención telefónica, que eso ya pasa y tiene cierta lógica desde la idea del funcionamiento de la medida. Me parece que se refiere a eso. No creo que sea algo a lo que vayan a recurrir muy seguido en los tribunales. Creo que se refiere a eso, Mabel. Sinceramente no creo que esto se convierta en un proceso inquisitivo reservado en el que no tengan acceso a absolutamente ninguna medida. Y eventualmente, si eso pasara, eso es durante la investigación, con lo cual, para la audiencia preparatoria del juicio, todo eso tiene que estar totalmente blanqueado y se tiene que poner a disposición de las partes para poder definir la teoría del caso. Habla de plazos muy exiguos, aparte no creo que eso genere una afectación muy grande al desarrollo del proceso, sinceramente. De hecho, cuando lo leí en el código, medio como que lo pasé de largo, pero no es algo que me haya preocupado particularmente. Parece que la mayoría de los códigos tienen esta posibilidad con algunas medidas muy particulares. Aparte, fíjense que tiene que estar fundado muy específicamente. Yo no le veo una complejidad que pueda llegar a generar una afectación al derecho de defensa, salvo que lleguen al juicio y no, qué sé yo, un testigo de identidad reservada y llegues al juicio y no sepas quién es. Y ahí ya podemos empezar a discutir sobre la constitucionalidad de la medida. Pero siempre y cuando eso se revele para el momento de la audiencia preparatoria del juicio o de la primera audiencia preparatoria, como para después poder profundizarlo, creo que no va a tener ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? A ver, ¿es cierto que con esto no? ¿La decisión sobre qué investigar depende del Ministerio Público? Sí. A ver, Juan Rivero, ¿tenés micrófono? Sí. No sé si ahí me escuchás. Sí, en todo caso, si no, te voy a pedir si podés apagar el video, porque capaz que se te escucha mejor así, para tener mejor señal. ¿Ahí se escucha mejor? Se escucha mejor, sí. No, la consulta ahí puntual es, bueno, como te escribía en el chat, que si bien es cierto que abandonamos con este sistema el principio de legalidad, ¿bien? Y vamos a digamos, a lo que normalmente puede suceder en otro fuero, que es conseguir una verdad dentro de lo que es el proceso. Bien. Ahora, ¿cómo exigimos cuestiones relativas a lo que es política criminal cuando nosotros esas variables, los abogados litigantes, no las manejamos? Bien. Bueno, está buenísima la pregunta. Yo creo que la política criminal se tiene que transparentar. O sea, para mí la política criminal tiene que estar objetivizada de alguna forma. Si no, caemos en lo que veníamos charlando con Leonardo, el tema de, bueno, es antojadizo del fiscal, esto lo investigo, esto no lo investigo, cómo lo investigo. Entonces, a mí me parece que tiene que haber pautas objetivas sobre eso. Perdón, y ahí siguiendo la línea de lo que decía el doctor Villalba y Leonardo, ¿cómo, o sea, en caso, porque él lo decía puntualmente,
casos que ha llevado y que está llevando. Pero, por ejemplo, cómo cuando el Ministerio Público, bien, esconde la política criminal en cuanto a qué vas a terminar en forma, ya sea a través de un juicio abreviado, bien, y digamos, sobre qué delitos sí, sobre qué delitos no, y termina siendo más un juego de intereses a mostrar hacia lo que es la opinión pública, ciertos datos y estadísticas que le funcionan nada más que al Ministerio Público, bien, pero que en realidad a la hora de defender a cualquier ciudadano, a nosotros se nos complica porque es una cuestión sería más que nada una cuestión del momento, de lo que quiera el fiscal o de lo que le autoricen al fiscal, porque también con este nuevo sistema procesal el fiscal debe consultar, bien, sobre cierta toma de decisiones. Sí, yo creo que, bueno, ahí sí hay una gran ventaja en la oralidad y en el adversarial, que es la posibilidad de pedir argumentación. O sea, si en una audiencia a mí el fiscal me dice, no por cuestiones de política criminal, a una suspensión de juicio a prueba, supongamos, mi posibilidad en esa audiencia es decirle, bueno, ¿cuál es la cuestión de política criminal que entra en juego? O sea, porque política criminal en abstracto a mí no me dice nada, y me parece que no es una... Justamente volvemos a lo anterior, ¿no? Que así como nosotros, desde la defensa, generalizo defensa, estamos obligados a identificar hechos, para esos hechos adaptarlos a una norma, la Fiscalía tiene la misma obligación. Para mí, una fundamentación abstracta de política criminal es como que me diga no porque no. O sea, como nos decían nuestros padres cuando éramos chiquitos, ¿no? ¿Por qué? Porque soy tu papá. Acá es no porque soy el fiscal. A mí me parece que la ventaja, si eso lo hacen por escrito, es mucho más difícil, pero si eso lo hacen en una audiencia, nosotros podemos exigir que expliquen cuáles son las pautas de política criminal que llevan al fiscal a poder oponerse, por ejemplo, a una medida de solución alternativa o a la aplicación de un principio de oportunidad. Entonces, insisto, con esto no creo que el sistema acusatorio adversarial haga que esto deje de pasar. Lo que sí nos da es la posibilidad de ponerlo en evidencia y decir, bueno, explícamelo. Y si no me lo explicás, para mí es un dictamen infundado. Y un dictamen infundado saben que puede ser cuestionado ante el juez, y si el juez o el tribunal no nos da la razón, podemos ir a la Cámara y seguir discutiendo para arriba. Y la última que te hago, sí. Enganchando con lo que estás aclarando. ¿Qué pasa en el caso de que, digamos, el Ministerio Público adopte en las audiencias una postura y luego, ante un mismo caso, en otro caso, vaya cambiando esa postura, a pesar de que públicamente manifestó y argumentó sobre una política criminal? Bien, y que normalmente es creo que a lo que vos estás apuntando y a lo que nosotros tratamos de apuntar a la hora de llevar a cabo una defensa. O sea, que en un caso te digan que sí, y en otro caso te digan que no, y que los casos sean parecidos. Y exactamente. Y eso lo que te muestra es que no hay una política criminal, en realidad. Perdón, doctor, te sí. interrumpo. Sobre eso está preguntando el colega, y es tal cual, ha pasado en causas exactamente similares. Han desviado, han sacado el fuero de flagrancia y lo mandan a la justicia contravencional. Entonces, es eso el cuestionamiento que venimos sosteniendo, que la política criminal no es para toda la población, sino que es para determinadas personas. O sea, se aplica la política criminal. Si te agarran en un lugar a determinada hora, determinada cantidad de personas, para determinadas personas sí, para determinadas no. Y vamos a hablar, como decimos acá en San Juan, al calzón quitado. Acá han habido hijos dentro de determinadas reuniones que han hecho de que pasen a la justicia contravencional y no. Ya es una cuestión por ahí que sale de la esfera de lo bueno que nos estás explicando vos, pero es a donde hoy por hoy creo que mayores problemas tenemos los defensores, tratar de defender a nuestros clientes con respecto a una política criminal que es para unos sí, para otros no. Sí, entiendo perfectamente el punto. Yo creo que si en algún caso se dijo que sí y después no hay ninguna explicación para variarlo,
En definitiva, teniendo en cuenta el principio de unidad del Ministerio Público, está todo a nuestro favor como para que lo podamos discutir. Y en eso formará parte también nuestra habilidad en la audiencia, o incluso antes de la audiencia, porque todo esto se puede charlar antes de la audiencia, ¿no? Están las audiencias que se graban y las que no. Yo creo que son mucho más productivas y más entretenidas las que no se graban, que son en las que negociamos, como dijiste, Leonardo, a calzón quitado. Pero yo creo que es una herramienta de negociación fuerte. Y el cambio de criterio, sobre todo si es el mismo fiscal, ¿no? Más allá del principio de unidad del Ministerio Público, que bueno, es algo, es una construcción también medio metafísica, la realidad es que si un mismo fiscal en un caso anterior, igual o parecido, dijo una cosa, y es muy difícil que ahora nos pueda venir a decir otra, o por lo menos vamos a tener un argumento muy fuerte para decirle, bueno, acá no hay una cuestión de política criminal, hay una cuestión arbitraria, porque si fuese política criminal, la solución tiene que ser igual en los dos casos. Y la política criminal para mí tiene que venir dada institucionalmente, no la define cada fiscal, sino que se define a nivel Ministerio Público, o incluso en muchos casos con participación del Ejecutivo, pero bueno, eso depende del armado institucional de cada jurisdicción, ¿no? No sé si hay una solución para eso, es una realidad, es cierto, pero yo creo que el hecho de que las decisiones se tomen en una audiencia, o que por lo menos tengamos una audiencia para plantear, nos da esa posibilidad. Bueno, si me decís solo política criminal en abstracto, justificámelo. Y si me decís esto es una cuestión de política criminal y te digo que no, pero mira, en otro caso que era igual, por política criminal dijiste que sí. Entonces, ¿cuál es el criterio a seguir? ¿Cuál es la política criminal? ¿De dónde surge esa política criminal? Bueno, me parece que esa es una de las ventajas que nos da la audiencia, ¿no? De poner en evidencia eso en forma rápida, porque por escrito como que se diluye. Yo pido la suspensión del juicio a prueba, el juez le manda el escrito al fiscal, el fiscal dice no por política criminal. Y el juez después medio como que adivina qué es eso de política criminal, y según el criterio del juez o lo va a rellenar con algo, o le va a decir que no porque el dictamen es infundado, pero me parece que la audiencia nos da una dinámica que hace que eso se pueda blanquear y además se pueda mostrar a la sociedad y sobre todo, insisto, que se pueda mostrar a las personas que patrocinamos, que defendemos, que asistimos. ¿Alguna otra pregunta o cuestión que quieran trabajar sobre esto antes de meternos en análisis de la teoría del caso, que creo que ya por la hora va a ser mañana, pero... ¿Más preguntas? Yo estoy intentando acá subir el archivo, no me deja si no lo tengo en Google Drive. Voy a hacer una cosa. Laura, si estás escuchando, ¿me pasarías una dirección de mail por el chat? Así lo mando y lo pueden publicar desde el host, que me parece que ahí va a ser mucho más fácil. Sí, ahora te mando el mail, así lo publicamos. Buenísimo, así se puede distribuir desde el foro. ¿Qué rol juega la verdad real en este tipo de procesos? En realidad el tema de la verdad en el proceso penal, bueno, es una cuestión filosófica, ¿no? Yo no sé hasta qué punto, acá me voy a poner medio metafísico también, no sé hasta qué punto esa verdad real es accesible. Lo que se va a tratar de hacer acá es probar una teoría del caso. Nuestra teoría del caso y la de la otra parte van a tener que ser compatibles, como dije al principio, con una serie de hechos que no se pueden discutir o que no queremos discutir, y con las normas y con la evidencia. A partir de eso, la decisión tiene que ver con la acreditación de la teoría del caso. Si eso no es la verdad, en muchos casos no lo sabemos. O sea, yo he terminado juicios donde vos me preguntás
¿cuál es la verdad de lo que pasó acá? Y la verdad que no tengo ni idea. O sea, yo sé que a partir de la evidencia que tenía, construimos una teoría del caso y que esa teoría del caso era compatible con los hechos, con las normas y con la evidencia. Yo sinceramente no sé si es lo que pasó o no es lo que pasó. Capaz que es un poco polémico esto, ¿no? Y va a ser la parte más difícil. El Poder Judicial tiene la posibilidad de averiguar la verdad. O sea, cuando ustedes leen una sentencia de un tribunal, ¿esa sentencia del tribunal es una verdad real o es una verdad procesal? Yo cuando leo cómo están redactadas, nomás digo, esto no es verdad. O sea, el testigo mencionó que 2 sujetos del sexo masculino ingresaron al habitáculo exhibiendo armas de fuego y yo digo, mira, seguramente los testigos no dijeron eso. Los testigos dijeron que entraron 2 tipos con un arma a la habitación. Entonces, la cuestión de la verdad real a mí me parece más filosófica que jurídica. Desde una perspectiva jurídica de cuál es nuestro rol en el proceso, nuestro rol es tratar de convencer a las partes sobre nuestra teoría del caso. No estoy diciendo con esto que vayamos a mentir, absolutamente no, porque si nosotros tenemos evidencia para sustentar nuestra teoría del caso, y obviamente tampoco estoy diciendo que tenemos que inventar evidencia, lo cierto es que la discusión va a ser jurídica. No sé si meterme en una cuestión tan filosófica como, bueno, lo que decidió el tribunal es verdad. Yo nunca creí en eso. Y creo que en el adversarial tampoco pasa. En el adversarial lo que vamos a hacer es plantear un caso y después el tribunal o los jurados, cuando los tengan, van a tener que decidir si el caso se probó o no se probó. Esa es la realidad. De hecho, si ustedes se fijan, los parámetros de determinación de la culpabilidad son más allá de la duda razonable. No es el absoluto convencimiento ni la certeza absoluta, con lo cual lo que tenemos que hacer es, si somos acusación, convencer más allá de la duda razonable, y si somos defensa, si existe una duda razonable, nos van a decir que la persona que defendemos no es culpable. Que fíjense que también cuando llegamos al ideal del proceso acusatorio adversarial, que es el jurado, el veredicto no es de inocencia, es de no culpabilidad. Y yo creo que eso tiene que ver con la posibilidad real del sistema judicial de establecer una verdad real, vale la redundancia en este caso. Así que, si me preguntás a mí, desde mi posición filosófica frente a la vida y frente al derecho, la verdad real, no sé si alguna vez fue una guía. Pero en el proceso acusatorio adversarial, nuestra guía es la teoría del caso. Esa es la guía. Y los jueces, los tribunales, las juezas, los jurados, tienen que decidir en función de lo que hemos probado en nuestra teoría del caso. Me puse demasiado filosófico. La cuestión de la verdad a mí es algo que me atormenta bastante también, pero bueno. Es muy buena la pregunta. Es una pregunta más para un vinito y unos quesos, me parece, que para un curso de proceso acusatorio adversarial. Pero está buenísima. Gracias, Gerardo. No sé si querés profundizar sobre algo o agregar algo, estaría buenísimo. También es un debate que a mí me encanta. Yo creo que tiene más que ver con lo que se puede probar. El hecho probado, lo articulado, afirmado tanto por el fiscal o lo hecho por la defensa, y lo que se pueda verificar y corroborar a través de una prueba idónea. A partir de ahí, o sea, cómo ocurrió, qué ocurrió efectivamente, queda a los ojos del Señor y de las personas que efectivamente estuvieron ahí. Creo que nunca vamos a llegar a la verdad exacta, ¿sí? No estamos en una película como para saber todas las secuencias que ocurrió efectivamente. Pero sí, como profesionales del derecho, estamos obligados a probar la verdad que decimos tener. O a aprobar la verdad, perdón, se me cortó la última parte. Aprobar la verdad de... Aprobar la verdad que decimos tener, o a refutar la realidad que intenta dibujar o esgrimir una fiscalía en relación a ciertas evidencias que creemos que no es así,
o refutarla con evidencias nuestras, o contrainterrogatorio en el caso de la misma prueba fiscal, en fin. Pero nunca más Yo vamos para a llegar... evitar discusiones filosóficas en torno a eso, diría que yo no voy a probar mi verdad, sino que yo voy a probar mi caso. Tal cual, exactamente. Entonces, la función de las partes es probar un caso. ¿Sí? Incluso si se ponen a estudiar, esto es un poco más profundo, si se ponen a estudiar psicología del testimonio, van a ver que lo que dicen los testigos cuando declaran, incluso inmediatamente después del hecho, mucho más cuando va pasando el tiempo y cuando declaran en el juicio, tampoco necesariamente es exactamente la verdad. Es lo que el cerebro logra retener después de transcurrido determinado tiempo, influenciado por un montón de estímulos que hacen a la declaración. Por eso hablamos de caso, por eso yo particularmente hablo de caso y no hablo de verdad. Entonces, ¿cuál es mi función en el proceso? Probar un caso. Primero decidir si tengo o no tengo un caso, porque se puede dar el caso de que no tengo caso. El fiscal me dice, mira, mi caso es este, y yo hablo con mi cliente, con mi asistido, hablo con los testigos, analizo las pruebas y digo, tenés razón. No siempre tenemos algo para cuestionar. Entonces, esos son los casos en los que creo que es mejor hacer un buen acuerdo que ir a un juicio, ¿no? Por eso nuestra función es decidir si tenemos un caso, y cuando tenemos un caso, probar nuestro caso. Y después la decisión del tribunal, del jurado, de los jueces, las juezas, será decir, bueno, ¿pudiste probar tu caso? No pudiste probar tu caso. Yo, para evitar disquisiciones filosóficas, dejaría la palabra verdad de lado. Porque me parece que es un poco más práctico, ¿no? O sea, cuando nosotros trabajamos de abogados, en realidad, más allá de que tenemos una profesión y que tiene un sustento teórico detrás de lo que hacemos, la realidad es que en la práctica es más un oficio. O sea, nosotros lo que estamos haciendo es, como dije al principio, tratar de convencer a alguien con pruebas. Y como es, insisto con algo, yo acá no estoy diciendo que vamos a mentir o que vamos a inventar pruebas. Eso, nada más alejado de eso porque justamente al principio yo hablaba de la relevancia de la ética. Pero sí tenemos que decir, si con las herramientas que tenemos disponibles y siendo éticos y buenos profesionales y buenos litigantes, tenemos un caso y después tenemos que probar ese caso. Entonces, la cuestión de la verdad creo que queda más para la filosofía que para el derecho. Al tacho, la verdad, dice acá Gerardo. No sé si están así como al tacho, pero ya te digo, es una discusión que me parece que no entra acá, que tiene más que ver con otras cosas. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen ahora para sacarse dudas sobre cómo vamos a pasar al acusatorio, porque después vamos a empezar directo con teoría del caso. Mañana ya nos vamos a meter en eso. Entonces, si tienen resistencias o dudas, aprovechemos hoy. Que son un montón, En general, se resiste mucho esta idea de los hechos, hasta que a mí me pasó. Yo no nací conociendo destrezas de litigación, y después de estudiarlas, incluso yo era una persona que se resistía al sistema de juicio por jurado, le digo, no tengo problema en decirlo, después cambié mi visión sobre eso. Pero la verdad es que cuando uno empieza a trabajar con esto, el trabajo se hace muchísimo más fácil y muchísimo más rápido. Entonces, por eso me animo a defender el sistema acusatorio y las reformas que van en ese sentido. A veces nos lleva mucho más trabajo al principio, pero después hace que todo sea mucho más fácil y más dinámico además. Doctor, una consulta, si puede ser. Yo hago principalmente derecho de familia, por eso mi pregunta va apuntada a un delito en específico, que es el impedimento de contacto. El mayor problema que he tenido con respecto a este delito es que tanto fiscales como jueces no lo consideran que sea un delito, cuando es una ley que lo incorpora al Código Penal. Entonces, la resistencia no es probar el hecho, que el hecho es fácil de comprobar, hay más si hay una sentencia, pero el tema es, digamos, cambiar la cabeza, como dice usted, de fiscales y jueces, de que entiendan que es un delito. Ese es un
tema bastante complicado que yo he tenido hoy por hoy y que, bueno, espero que en el sistema acusatorio que esto se resuelva de forma más rápida y que no me lleve 2 años, 3 años, como me está llevando ahora, hacer que un papá vuelva a ver a sus hijos. Sí, ahí entran un montón de cosas a jugar. ¿Qué es lo que pasa en general con esos procesos de impedimento de contacto en San Juan? Van a un cajón y nadie más los vuelve a ver. ¿No se hace la audiencia de Jamás. acercamiento entre partes? Jamás. El primer problema con el que tenemos es que no me quieren tomar la denuncia en las fiscalías o en Cabil. He tenido incluso problemas que me han hasta levantado la voz, me han tratado muy mal fiscales, porque consideran que es un delito continuado, con una sola denuncia debería bastar, pero si uno tiene un régimen de visitas con días fijados, cada día es un impedimento de contacto nuevo y diferente, es un nuevo delito. Entonces, he tenido problemas, a veces he tenido que estar 3, 4 horas para que me tomen la denuncia. De ahí llega al juzgado y el juzgado va directo a un cajón. He discutido con jueces penales en lo correccional que me discutían y me decían que el impedimento de contacto no es un delito. O sea, frente a, digamos, uno se queda sin argumentos lógicos, sino es simplemente decir, disculpe, lea el código. ¿Bien? ¿Cómo se pelea frente a eso que va más allá de una política criminal? Es una política de considerar jueces y fiscales que un delito tipificado para ellos no es delito. Sí, en realidad ahí tenés varias cuestiones de por medio. Primero, la denuncia, entiendo yo, la tienen que tomar. Más allá de lo que pensemos después sobre el delito y sobre cuál es el objetivo de esa norma, en eso tenés razón. Y me parece que si no te toman la denuncia es una violación de los deberes del funcionario público. Ahora bien, después, no sé si el acusatorio te brinda una solución para eso. El acusatorio lo que sí te brinda es una serie de herramientas procesales que lo que buscan es resolver el caso. En mi experiencia, trabajando tanto en la jurisdicción como defensor, tampoco he visto grandes desarrollos de la ley 2470, ¿no? Sí. Ahora, sí lo que hemos hecho muchas veces, como defensor no me tocó nunca, sí, una vez creo, sí me tocó en la jurisdicción, es hacer audiencias de acercamiento entre las partes para tratar de resolver el problema, justamente como un principio de oportunidad y una forma de solución alternativa al juicio. Si sí, acá por ejemplo, cuando uno va a hacer la denuncia y manifiesta que está de acuerdo en que se llame a las partes y se intente una conciliación, en Cabil, por lo menos, se niegan a incluir la conciliación como una posible parte del proceso. Bueno, ahora no lo pueden hacer porque el Código Nuevo la tiene específicamente prevista. Eso sí, eso es una gran ventaja. Ojalá lo hagan efectivo así. Sí. A ver, como argumento de que no se puede, ya ese queda de lado, porque sí se puede y está específicamente previsto en el código. Ahora, después, en la práctica, cómo se va a hacer, es una ley bastante particular. La verdad es que a mí me llama mucho la atención, es un delito que nunca termino de desentrañar, pero... a ver, como posibilidad de conciliación, lo bueno del Código Nuevo es que te va a dar esa posibilidad concreta. Es decir, che, acá quiero una audiencia de conciliación y está prevista en el Código. Así que como primer camino, igual también estaba prevista en la ley, en la 2470. Pero bueno, no sé si el acusatorio es la respuesta para eso, es bastante más complejo, me parece. Bien, perfecto, gracias. Y lo que sí me parece es que justamente por la descalificación, si se quiere, que se le hace a ese delito, y por el principio de oportunidad que el Código Procesal Penal Nuevo habilita, puede llegar a ser
una buena salida esa argumentación. Decir, bueno, yo sé que nadie quiere ir a juicio con esto, que nadie va a mandar preso a nadie por esto, pero aunque sea hagamos la audiencia de conciliación para ver de qué forma lo podemos solucionar. Exacto. Esa sería la idea, por lo menos conseguir eso, una audiencia de conciliación que hoy por hoy no se está logrando. Durante enero en la feria he conseguido algo casi histórico, que ha sido que detengan a una mamá por este delito. Ha sido casi histórico directamente. Pero bueno, es muy difícil y es muy complicado cuando, digamos, cuando se lleva años con mamás que cometen este delito. Gracias, doctor. No, de nada. Chao. Acá Gerardo hace otra pregunta relacionada con política criminal. Pregunta si el juzgador tiene alguna facultad para objetarlo o decidir en contra. Y en la misma línea, si algún delito queda excluido de la persecución conforme al lineamiento de política criminal del Ministerio Público, si la víctima puede lograr forzar la persecución. Yo creo que los jueces, la jurisdicción, puede apartarse de la política criminal si la política criminal vulnera alguna norma constitucional. Por eso creo firmemente en que la jurisdicción tiene la facultad, y es más, tiene la obligación, creo yo, de meterse a analizar si el dictamen basado en política criminal es razonable. O sea, una política criminal no puede ir en contra de la Constitución, una política criminal no puede ir en contra de tratados internacionales, una política criminal no puede ir en contra de las garantías del imputado, una política criminal no puede ir en contra de la ley. O sea, si el Código Penal expresamente habilita la posibilidad de conciliación en determinados delitos, la política criminal no puede ir en contra de lo que establece la ley, ¿sí? Por una cuestión de jerarquía normativa. O sea, a eso me refiero, que el juez se podría llegar a meter a controlar la política criminal. Y creo que podría ir en contra de una decisión basada en política criminal si la política criminal o no está clara o vulnera alguna norma constitucional, convencional o legal que podría ir en contra de eso. Desde el lado de la víctima, a ver, ahora no tengo presente si el código nuevo tiene prevista la persecución privada. Me parece que no, ¿no? Sí, no, a ver. Ahí me mandó un mail el disertante para que lo demos a difusión a todos los inscriptos. ¿A qué correo lo tendría que remitir yo para que lo...? No, porque yo después de la grabación la bajo, se le envío a ¿cómo se llama? A Guzmán. No, un segundo, estoy chequeando. En el resumen eso no lo puse. No tiene nada que ver con la charla. Y te deja lo útil. Sí. Quedó abierto el micrófono en el foro, me parece. ¿Lo quieren mandar? No, bueno, pero este es un archivo de PDF que ha mandado él. Para que Laura, quedó abierto el micrófono en el foro. Gracias. Doctor. Sí. Ahí se podría ver el artículo 33 cuando habla de conversión de la acción. A ver. Sí. Convertirlo en una acción privada. Convertir la acción pública en privada y proceder de acuerdo con el juicio de acción privada. Esa sería una solución que tiene la víctima. Sí, ahí está. Está complementado con el artículo 37. Si el fiscal confirma la aplicación de un principio de oportunidad, puede declarar extinguida acción pública. La víctima se encuentra habilitada a convertir la acción pública en privada. O sea, podría eventualmente continuar como una querella, obviamente a su costo. Entonces, si el fiscal se opone a una solución alternativa por principio de política criminal, y esa política criminal para mí puede ser, ese concepto de política criminal, para mí puede ser revisado por la jurisdicción. Si al contrario el fiscal desiste de la acción
por cuestiones de política criminal, o dispone de la acción, mejor dicho, por cuestiones de política criminal, la víctima podría reconvertir esa acción en una acción privada y continuarla a su costo, a modo de querella. Así que la solución viene por los dos lados. No lo recordaba puntualmente de este código, pero la mayoría de los códigos acusatorios vienen teniendo esa posibilidad, sobre todo de la mano de lo que son las leyes de víctimas y los derechos de las víctimas en los procesos que van evolucionando bastante. Bien, ¿queda alguna pregunta? Mañana vamos a empezar a trabajar entonces más a fondo con teoría del caso, con construcción de la teoría del caso. ¿Qué es la teoría del caso? Igualmente ya alguna definición les di, pero bueno, vamos a ver cómo se empieza a rellenar eso en la realidad y cómo se trabaja en la realidad. De mi parte hoy la idea era empezar a cerrar un poco. Ayer Silvina dio la parte más teórica del acusatorio y hoy empezar a mostrar un poco cómo funciona eso en la práctica, ¿no? ¿Cuál es la ventaja práctica de tener un sistema acusatorio y qué ventaja nos da eso en las audiencias y cómo empezar a funcionar y a trabajarlo, y la importancia también de tener una teoría del caso para poder aplicarla a cada una de las audiencias y a trabajarla éticamente. Yo con eso estaría, de hecho duraba menos que 2 horas, por eso me interesaba mucho poder intercambiar con ustedes y responder dudas o preguntas o inquietudes que puedan llegar a tener respecto de la acusatoria adversarial. No tengo problema en seguir un rato más si les quedan más preguntas, pero yo sé que el curso está previsto hasta las 19 y si ustedes están la mitad de cansados que yo, entendería si se quieren ir, pero yo me puedo quedar. Así que si tienen más preguntas, adelante, igual nos vamos a seguir viendo, tenemos todavía 2 semanas por delante, así que los escucho. Yo ya le mandé al foro el articulito para quienes no pudieron acceder, ahora espero que se los puedan repartir. Tampoco piensen que es una genialidad, ¿no? Pero bueno, la verdad es que a mí me perturba bastante también esta cuestión de que los fiscales te digan no por política criminal, entonces me puse a pensar, bueno, ¿qué tiene que tener un dictamen de política criminal para poder ser constitucional, convencional y adaptado a un sistema acusatorio? Gracias a ustedes. Igual no soy doctor, abogado nomás. Siempre digo, cuando sea doctor me voy a hacer una remera que diga soy doctor y voy a salir por la calle a festejarlo. Pero bueno, sí, es verdad que nos tratamos de doctores. Una pequeña usurpación de título. Comentario punitivista igual. Bueno, si no tienen más preguntas, seguiremos mañana. Para mí es un gusto. Yo le quiero agradecer mucho al Foro de Abogados por la posibilidad de estar acá. En general esto se hace al principio, pero voy a hacerlo todas las oportunidades que pueda. La verdad que me parece súper interesante y súper importante que haya una apuesta para capacitar a los profesionales en la implementación de un sistema nuevo, y creo que está buenísimo que el foro lo pueda hacer, y además agradezco mucho que hayan confiado en nosotros para poder hacerlo. Gracias por su atención, por la paciencia, y nos vamos a seguir viendo. Les voy a dejar por las dudas igualmente en el chat, ahora sí, para todos y para todas, mi correo electrónico, por si tienen alguna inquietud que crean que les pueda ayudar. Siempre contesto. A veces tardo, pero contesto siempre. Ahí está, perfecto. Cualquier duda, inquietud o alguna cuestión puntual que les gustaría que trabajemos en el curso, me pueden escribir y después lo dialogamos con los demás docentes y las demás docentes y lo charlamos. Así que muchísimas gracias por su atención, gracias al foro de nuevo y nos continuaremos viendo a partir de mañana.